¿Te imaginas estar en el colegio y que inicia un apocalipsis zombie? Vamos a ver cómo le va a estas amistades afrontando las bendiciones. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. Todo inicia con una banda de 5 personas disparando, lo que al parecer es un laboratorio que almacenaba unos frascos, donde uno de ellos es dejado en un lugar abandonado, donde al parecer hay algo peligroso que están tramando. Luego tenemos una escena en el templo, donde tenemos a la oficial de policía teniendo bendiciones con su jefe, donde según ella dice que quedó llena de amor. Más tarde tenemos a dos colegialas hablando sobre lo que van a hacer en sus vacaciones de verano, hasta que llega un tipo a mostrar su mercancía. Ellas quedan tan sorprendidas que al parecer una de ellas le toma una foto, pero rápidamente llega un oficial de policía a detener al malhechor. Más adelante tenemos a las chicas muy pensativas de lo que acaba de ocurrir. También tenemos a la oficial de policía de antes dándole su reporte a la jefa sobre lo que había ocurrido. Más tarde en el colegio tenemos a una profesora dando una clase de inglés. Al final de la clase ella llama a un estudiante llamado Yuki y le dice que necesita hablar con él más tarde. Más tarde tenemos a estas dos chicas hablando sobre un profesor que últimamente se encuentra muy deprimido. Sorpresivamente aparece un tipo por allá escondido con lo que parece un celular tomando unas fotos. Una de ellas se da cuenta y lo reconoce como uno de sus profesores. La rubia confiesa que él ha estado siguiendo últimamente. Ella cuenta que fingió con algunas lágrimas cuando él habló de sus bajas notas y él malinterpretó la situación y le dijo que le iba a ayudar. En otro plano vemos al club de chicas jugando béisbol. Al final del campo vemos a la chica del tren de antes, muy pensativa sobre la mercancía que mostró el tipo, pero cuando le arroja la pelota se cubre y después va detrás de ella. Más tarde vemos a las dos policías de antes. La castaña le pregunta si ha escuchado los rumores sobre su jefe. Dicen que lo han visto entrar al templo mientras su esposa estaba enferma, pero la otra se sorprende y trata de cambiar el tema, ya que es con ella con el que ha estado saliendo. Volviendo al trabajo, ella le pregunta que si ese es el lugar y ambas se dirigen a ese edificio de al fondo. Nuevamente en el colegio la profesora está regañando a Yuki, diciéndole que le dio su número celular para alguna emergencia, pero que ahora se está arrepintiendo, ya que le dijo que la piensa cuando hace algo extraño, y más con esa foto que le envió ayer que la hizo sentir muy incómoda. Ella le dice que odia a los hombres que hacen eso, aunque sea un estudiante suyo, y ella no quiere odiarlo tanto, así que le dice que no se pongan más en contacto. Ahora estamos en el salón de clases de las chicas y vemos que una de las estudiantes está tratando de acercarse poco a poco al profesor, pero la rubia de antes, toda aburrida, dice que necesita ir al baño, donde sin problemas él se lo permite. Ahora volvemos con la chica del tren, donde sigue buscando la pelota, hasta que repentinamente se le acerca el tipo del aseo. Ahora volvemos nuevamente con las dos tipas de la policía, donde muy firmemente se acercan a un sospechoso, preguntándole que qué está haciendo en ese lugar, y le piden que se dé lentamente la vuelta. Ahora nos encontramos en el baño, donde está el profesor de antes, leyendo la Biblia mientras ve una foto. Ahora se cambia bruscamente la escena, donde se encuentran en un tiroteo. Lo que me sorprende es la mano de bala que se están dando, y la castaña ni siquiera saca la pistola. Finalmente ambas caen abatidas, pero la bandida con su último esfuerzo activa el dispositivo electrónico, donde emana una aura morada que se extiende por toda la ciudad, contaminando así a todos nuestros protagonistas. Al dirigirnos al primer colegio, vemos que el profesor está saliendo del baño, pero sorpresivamente llega la rubia y le dice que ahora ya no tendrá que usar más fotos. La chica del tren le dice al conserje que parece que se ve muy cansado y si ella puede hacer algo por él. Ahora la profesora le dice a Yuki que le hizo sentir muy feliz que un estudiante la usara como material para poder rezar, y le confiesa que ha estado pensando en él últimamente. Aquí nos percatamos que la terrorista activó una bomba que al parecer activa el instinto H. La rubia en ese momento le confiesa su amor y empiezan a rezar de muchas formas. La chica del tren hace una obra de caridad con el conserje, muy tiernamente lo mira y le dice que se encargará de todo, mientras que su amiga escondida lo ve todo, y la teacher no se queda atrás, donde le dice a Yuki que le enseñará unas buenas clases de inglés. Todo el colegio es una locura, los estudiantes corren de un lado a otro, las chicas que estaban en el salón se quedan hasta el final para estar a solas con el profesor, pero una de ellas descarta a la otra con un solo golpe. La chica le dice que últimamente lo ha visto muy triste y que ha decidido rezar con él. En otro ángulo despierta la policía castaña y vemos que unos zombies H la tienen rodeada, pero ella rápidamente toma su arma y los abate. Se pone triste al ver su compañera caída, pero a lo lejos nota que viene otra oleada de zombies. Ella dice que nunca ha tenido un novio que luchará hasta el final, pero al final los zombies logran acercarse. Más tarde la otra policía se despierta y se da cuenta que sigue viva por el chaleco antibalas, pero al mirar arriba se sorprende que los terroristas estaban escapando, pero de un solo headshot abaten a los dos. Había sido el capitán Amante que se los bajó con su escopeta, pero lo que él no se esperaba es que tenía una infiltrada que se lo termina bajando de una patada, terminando así con esa historia tan loca. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.